que el espíritu del decreto en mención consiste en que las instituciones de educación superior públicas del país construyan los planes de formalización laboral. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio para el análisis, la reflexión e interpretación alrededor de temas y problemas que tienen que ver con nuestra vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este espacio dominical que compartimos con todos ustedes, quienes se toman el tiempo para leernos y escuchar nuestros análisis. En esta oportunidad quiero compartir un tema que involucra directamente a los estamentos de las comunidades universitarias de las 34 universidades públicas de Colombia y las 29 instituciones técnicas y tecnológicas públicas del país, lo que se conoce como las IES públicas, instituciones de educación superior públicas. Con relación a un tema que debe ser central no solo en la vida laboral de las universidades, sino en la sociedad colombiana. Y tiene que ver con el trabajo y la dignificación del trabajo. Pues el trabajo es lo que dignifica al ser humano, el trabajo es lo que genera riqueza, el trabajo es lo que permite hablar de prosperidad y desarrollo. Así se ha concebido a lo largo de la historia humana, desde los mismos libros sagrados, pasando por textos sociológicos como el de Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde plantea precisamente lo que significa el capitalismo, la generación de riqueza y cómo esa generación de riqueza no puede verse como algo pecaminoso, sino como un factor de progreso y de prosperidad colectiva. Y digo esto porque en las universidades públicas del país, en su crecimiento en los últimos 20 años que hemos tenido al pasar de 150.000 estudiantes a 685.000 en los últimos 30 años, ha implicado que las universidades incrementen su planta profesoral, su planta de trabajadores administrativos para soportar la tarea misional de nuestras instituciones de educación superior. Y muchas de esas vinculaciones pues, no se han dado con la estabilidad laboral que se espera, porque las universidades no hemos contado con los recursos financieros para ello. Eso no quiere decir que no sea nuestra preocupación, ha sido nuestra preocupación y trabajamos todos los días desde las universidades para mejorar esas condiciones laborales. Y en ese contexto, el Gobierno Nacional, el pasado 1 de abril, expidió este decreto, el decreto 0391 de 2025. Este decreto habla precisamente de la formalización laboral de profesores y trabajadores en las instituciones de educación superior pública. Esa formalización laboral se refiere específicamente a profesores catedráticos, profesores ocasionales y otro tipo de vinculación que tengan las universidades en el ámbito administrativo. Nosotros desde el sistema universitario estatal pues, recibimos este decreto, pero sin lugar a duda tenemos que hacer nuestras observaciones y nuestras anotaciones en lo que consideramos pues, son aspectos puntuales para comprender el contenido del decreto. Si bien es cierto el espíritu de este decreto, el espíritu, lo que pretende, su contenido, es que las universidades públicas podamos diseñar, construir planes de formalización laboral que nos permita cuantificar en términos financieros cuál es su costo. Pero aquí debe quedar claro algo, y es que los costos de esa formalización laboral debe asumirlos el Gobierno Nacional, porque las universidades no tenemos recursos para asumir esa responsabilidad. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que hay que avanzar en la formalización laboral? Por supuesto que estamos de acuerdo. ¿Que es necesario diseñar esos planes? Claro que hay que diseñarlos. ¿Y que en su cuantificación financiera deban ser asumidos por el gobierno? Por supuesto. En ese sentido, entonces, va a girar la reflexión de esta columna de opinión que he llamado Decreto 0391 de formalización laboral en las IES públicas. Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional sancionó el decreto número 0391 de 2025, a través del cual establece los elementos mínimos para el diseño e implementación de los planes de formalización laboral en las instituciones de educación superior estatales.
Es importante precisar que el espíritu del decreto en mención consiste en que las instituciones de educación superior públicas del país construyan los planes de formalización laboral, acorde con las necesidades y requerimientos que existan. O sea, construir estos planes para cuantificar sus costos financieros que deberán ser asumidos por el gobierno nacional. Frente al mencionado decreto, desde el Sistema Universitario Estatal SUE expresamos la posición y observaciones nuestras. El SUE planteó desde el año 2012 un cambio en el porcentaje de los tipos de vinculación de docentes y administrativos. Por consiguiente, propuso como meta que la composición de las plantas docentes alcancen el 70%, 10% ocasional y 20% cátedra. En cuanto a la estructura administrativa, planteó la necesidad de contar con personal de planta y bajo una relación óptima de funcionarios frente al número de estudiantes. Actualmente, la estructura de planta docente está compuesta por 31.3% planta, 27.1% ocasionales y 41.6% cátedra. En este sentido, alcanzar la meta del 70% de profesores de planta tiene un costo aproximado de 2.9 billones de pesos, adicionales a la base presupuestal. Recordemos que la transferencia de la nación a las universidades públicas establecidas en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 no contempló recursos adicionales para atender el crecimiento de las universidades. Por ello, la principal observación efectuada por el SUE alrededor del decreto 0391, aunque comparte el propósito de fortalecer la planta docente y administrativa de las universidades públicas, aquí es necesario indicar que carece de fundamento legal y presupuestal, en atención a lo señalado en el literal A, artículo 2.5.4.5.5, fuentes de financiación. Hace parte del acuerdo nacional donde asignaron recursos puntuales a la base presupuestal de las universidades para atender los déficits de la vigencia fiscal. Lo anterior es resultado del sistema salarial y prestacional docente y el incremento salarial efectuado por el gobierno nacional. En consecuencia, resulta contrario a la lógica presupuestal pretender financiar los planes de formalización laboral con recursos asignados en vigencias anteriores, con los cuales estamos atendiendo el déficit salarial recurrente. Por consiguiente, asumir nuevas obligaciones de carácter salarial y prestacional crecientes sin haber efectuado la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 perpetuaría el desfinanciamiento estructural de la universidad pública. El decreto 0391 contiene imprecisiones, como la mencionada en el artículo anterior, donde las IES públicas deberán disponer de recursos financieros necesarios para la implementación total o gradual de los planes de formalización laboral, considerando las diferentes fuentes de recursos que constituyen los presupuestos, y menciona los recursos propios, los cuales son una fuente de recursos incierta, que depende de la demanda o venta de servicio, que no puede entrar a financiar planta docente ni administrativa, pero que al estar allí incluidas puede generar interpretaciones, presiones y conflictos al interior de las universidades. Por las razones mencionadas, el decreto 0391 no resuelve la precarización laboral en las universidades públicas, sino que por el contrario la profundiza, constituyéndose en una norma adicional sin financiación que ahonda la crisis financiera de las universidades públicas en contravía con la autonomía universitaria. Esta es una reflexión de la lectura de este decreto. Desde el SUE nosotros no nos oponemos a este decreto, pero la experiencia que tenemos desde el sistema universitario estatal es que nosotros hemos venido diagnosticando y planteándole al país, al sector y al gobierno y a los gobiernos que la universidad pública padece un desfinanciamiento estructural.
Y hemos explicado que si no se resuelve ese desfinanciamiento estructural, pues la universidad pública no puede continuar generando los impactos transformadores que la sociedad demanda y necesita. Por ello, las reformas que hace el Congreso o cualquier tipo de reforma que toquen el sector tienen que ser muy responsables, porque la experiencia nos muestra a nosotros que las normas que se han generado en los últimos años han profundizado el desfinanciamiento. Menciona alguna, el decreto ley 1279, que es el que reconoce la producción científica de los profesores, que es loable, que nos ha permitido avanzar en términos de indicador de producción científica, pero es un decreto que cuando se expidió estaba desfinanciado y le correspondió a las universidades asumir con recursos propios. Y las últimas leyes que se han generado, como por ejemplo la del PIN gratis, son leyes que en la medida que se generan producen unos impactos financieros. Entonces, lo que el sector espera es cómo se fortalece, cómo se hacen las reformas estructurales que le den sostenibilidad financiera. Pero cuando se legisla desconociendo el sector, por supuesto los efectos pueden ser contraproducentes, inclusive violentando la propia autonomía. Así que, pues estamos de acuerdo con el decreto, siempre y cuando el decreto tenga fuentes de financiación que le permita a las universidades públicas avanzar en sus planes de formalización. Aquí hemos hecho una propuesta, llevar el 70% de los profesores hoy de las universidades públicas a condición de docentes de carrera o de planta, que manejen un segundo idioma y que tengan título de doctor. Eso cuesta 2.9 billones de pesos. Si eso se lo dan al sistema, pues el sistema tendrá el 70% de sus profesores de planta, 10% ocasionales y que el 20% sean catedráticos. Llevar todo a la justa proporción. Eso es contribuir al fortalecimiento de la universidad pública y a la calidad del servicio educativo que brindan las universidades públicas. Igual el personal administrativo. Pues los planes arrojarán la relación promedio que debe existir entre el número de estudiantes con administrativo. Eso tiene unos costos. Entonces, el mensaje que nosotros hemos venido planteando es eso. Queremos construir reformas que fortalezcan la educación pública superior del país, reformas que fortalezcan la educación superior pública del país y que no afecten la sostenibilidad financiera, que por el contrario la fortalezca. Así que, pues bienvenido a la discusión alrededor de este decreto, que repito, pues recibimos de agrado siempre y cuando puedan estar las fuentes de financiación que lo puedan soportar. Muchas gracias.